Mi nombre es María del Carmen Vaz Werner Libes, pero la manera en la que suenan mis apellidos no los confundan. Yo soy boliviana, soy tarijeña, soy chamaca de pura cepa. Soy madre de 2 hermosos príncipes, con la gracia de Dios y mucho de mi ayuda también, obviamente. Pero sobre todo, soy hija de Dios y hermana suya. Y por eso sé que cuando yo les cuente, que escuché la frase que me decía, María del Carmen, Cristo cuenta contigo, tuve un cúmulo de emociones, sentimientos encontrados, porque me di cuenta que el momento más poderoso y más fuerte de encuentro que había tenido con Jesús se estaba terminando. Y evidentemente eso me causaba tristeza, pero también mucho temor, porque como decía Pablo ayer, el Señor nos pide todo, pero todo. Y con el transcurso del tiempo me di cuenta que ese fin en realidad marcaba el inicio de un nuevo rumbo, de un nuevo camino, de un nuevo viaje por la fe. Por la fe que hasta en ese entonces para mí era estática y débil, tenía que ser por el contrario fuerte, dinámica y esparcirse hacia todos los demás. Observando a los cursillistas de Tarija que habían iniciado su 4.º día mucho antes que yo, me di cuenta que los cristianos en general y los cursillistas en particular no somos turistas en esta tierra, somos caminantes. Nosotros no somos barcos que naufragan. En los textos bíblicos, desde los relatos de Abraham, el éxodo del pueblo de Israel y otros más, podemos entender que la esencia de la vida de nosotros los creyentes es un peregrinaje. Y peregrinar significa saber que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que estamos de paso, que somos forasteros, extranjeros, que somos pasajeros temporales de un viaje, pero un viaje que tiene un destino, que tiene un rumbo y que tiene un anhelo para todos nosotros los cristianos. Conocer a nuestro Creador, pero a través de nuestro Redentor. Jesús nos dice en las Escrituras, en Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces, hermanos, peregrinar es ir por Cristo hacia el Padre, impulsados por el Espíritu Santo, con ayuda de María y acompañados y llevándonos a nuestros hermanos. A veces el camino puede desanimarnos, puede desalentarnos porque se nos presentan muchas, pero muchas pruebas. Pero Dios, que es nuestro Padre, que nos ama, nos ha dejado un regalo invaluable, un tesoro, un don, que es el don de la esperanza. Pero no es esperanza como un mero deseo temporal, como espero que te vaya bien, espero que no haga frío, espero que ganes tu partido, espero que todos hayan ensayado para esta noche de talentos. La esperanza de la que yo les vengo a hablar es esa virtud teologal que nace de la fe, pero de la fe firme, de esa fe que está nutrida y se fortalece en el amor o la caridad. Es la certeza de saber que el bien vence al mal, que el día vence a la noche, que la luz vence a la oscuridad, pero sobre todo que la vida vence a la muerte. Es la esperanza que tiene sus raíces en la resurrección de Cristo, la confianza de saber que Dios va a cumplir sus promesas.
En Romanos 5:5, San Pablo nos dice, la esperanza no defrauda. Y pienso que ese es el espíritu de este rollo, porque la esperanza es el motor que nos impulsa a perseverar. Es entender que por más oscura que sea la noche, el sol de su gracia siempre amanece. Estos dos conceptos, la unión de estos dos conceptos combinados, es decir, el de peregrino y el de esperanza, no solamente forman el título de este rollo, sino el lema de esta estrella nacional: cursillistas peregrinos de esperanza en el mundo. Y saben, hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos que ser. Cursillistas, peregrinos de esperanza, pero no para nosotros mismos, sino para los demás. Miremos a nuestro alrededor. El mundo parece estar sediento de algo que no encuentra. A pesar de los avances y de la tecnología y las comodidades que hemos alcanzado, se nos han presentado la felicidad de 1000 maneras, a través del consumismo, el éxito, la aprobación de los demás. Nos hemos vuelto esclavos de las redes sociales. Nos pasamos horas de horas revisando nuestros celulares para ver cuántos likes han obtenido nuestras últimas publicaciones. Estamos pensando en los demás lejos y nos despreocupamos de los que están más cerca de nosotros. Y se ha demostrado con la experiencia que esa felicidad es pasajera, es efímera, porque la gente parece caminar con un vacío por dentro. Caminan cabizbajos, caminan tristes, con miedo, caminan con ansiedad, como si algo les faltara. En Tarija, en la actualidad, es sorprendente la cantidad de suicidios que hay, y sobre todo a tempranas edades. Y estoy segura que de los lugares de los que ustedes vienen, hay realidades así, complejas. La pregunta, hermanos y hermanas, es: ¿qué estamos haciendo nosotros frente a esas realidades? Les repito, Bolivia nos necesita. Bolivia necesita esperanza y nosotros la tenemos. Cursillistas, llevemos el Evangelio. Dejemos nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort. Dejemos todo aquello que nos ata y no nos permite salir al encuentro del otro que ha perdido la fe en su futuro, que ha perdido la fe en los demás, que ha perdido la fe en sí mismo, pero sobre todo ha perdido la fe en Dios. Pensemos en los discípulos de Emaús. ¿Qué pasó? Ellos caminaban con la esperanza rota, totalmente tristes, porque habían crucificado a su maestro. Para ellos todo había terminado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se les acercó en el camino, los guió, los dirigió, les explicó las Escrituras, y al partir el pan ellos abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban con su maestro, y eso los impulsó a salir a anunciar lo que habían visto y en lo que habían vivido. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, peregrinos de esperanza al estilo de nuestro maestro, al estilo de Cristo. Salgamos al encuentro del otro, lo acompañemos en el camino, lo guiemos, les expliquemos el Evangelio para que ellos puedan llenar de alguna forma el vacío que llevan por dentro. Es importante que nosotros sepamos cómo ser peregrinos de esperanza, porque ser peregrinos de esperanza no es algo subjetivo. Ser peregrinos de esperanza es una forma de vida para nosotros los cristianos.
Pero para poder ser peregrinos de esperanza, hay que cultivar la esperanza en nuestro corazón. No podemos dar lo que no tenemos. Y en el movimiento de cursillos de cristiandad nos han enseñado cómo cultivar la esperanza. Y es a través de nuestro trípode, viviendo nuestra piedad, sabiendo que la Eucaristía ya no es una obligación, sino el alimento que fortalece nuestro corazón. Es el alimento que permite que la llama que está encendida no se apague jamás. Orar ya no es un monólogo, es una charla, una conversación con nuestro amigo más amado. Doblar las rodillas ante el Santísimo ya no es una costumbre, es una necesidad del alma. La esperanza, hermanos, se nutre y se alimenta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Viviendo nuestro estudio, sabiendo, porque bueno, todos sabemos que conociendo a Dios va a hacer que lo amemos más y nos parezcamos más a Él. Tenemos que leer las Escrituras no como un libro de historia, sino como si fuera una carta personal para cada uno de nosotros. Tenemos que saber interpretar las Escrituras para entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué amamos como amamos, y así nuestra fe no va a ser una emoción pasajera, sino firme, una fe firme como una roca. Viviendo nuestra acción, que es de lo que les vengo hablando todo este tiempo. No guardemos la esperanza en nosotros, no la tengamos encerrada en nuestro corazón. Salgamos, entreguémoselas a nuestros hermanos, llevemos una sonrisa a nuestras familias, escuchemos a nuestros amigos, a nuestros propios hijos, sin juzgarlos. Llevemos palabras de aliento a las personas que parecen estar agobiadas. Nuestra vida ya no puede ser una carga para nadie. Tiene que servir para aligerar la carga de los demás. Como nos decía el padre William esta mañana, nuestro peregrinaje no es geográfico, es existencial. No necesitamos salir de nuestros países o viajar a otros países, a otros continentes, porque es en el desafío de la vida diaria donde nosotros debemos ser esperanza. Es en nuestro metro cuadrado, como decía Boní, donde nosotros tenemos que ser fermento, sal y luz del Evangelio. Es ahí donde tenemos que ejercer nuestra vocación de cursillistas. Permítanme contarles un testimonio, que no pensaba hacerlo, pero me han pedido que lo haga. Es un testimonio personal. Yo soy la única hija mujer, la menor de tres hermanos hombres. Y yo, obviamente, la más mimada, la sobreprotegida, la cuidada, la más delicada de todos. Hace casi 2 años, un poquito menos, mi papá se enfermó y él, que era el hombre de mi vida, el hombre que más me amaba, empezó a irse, ¿no? O sea, no tenía ya remedio y los médicos no podían dar con su enfermedad. Esto evidentemente a mi mamá le sentó muy mal y también se enfermó. Y mis hermanos no podían aceptar que mi papá estaba sufriendo demasiado. En ese momento de mi vida, yo, la más chiquitita, tuve que ser el pilar para mi familia. Y yo estoy segura que no lo hubiera hecho nunca si es que no hubiera sido la fortaleza que Dios me estaba dando. Fue tan complicado que me tenía que hacer cargo de mi papá, enfermo, en la clínica. Tenía que cuidar a mi mamá en mi casa
y tenía que sostener a mis 3 hermanos. Llegó el momento en el que les expliqué que mi papi estaba sufriendo tanto que lo mejor era que se vaya, porque allá cerquita de Jesús, él ya no iba a sufrir más. Y me tocó firmar a nombre de todos una autorización médica para que ya no le hagan más tratamientos y para que pueda descansar en paz. No fue para nada fácil. Ha sido lo más difícil que me ha tocado vivir hasta ahora. No es fácil, hermanos. Son cosas que realmente desgarran el alma. Pero lo bonito de esto, porque siempre hay que sacar lo bonito, es que mientras yo perdía la esperanza cuando estaba ya mal, aparecía mi grupo de las Marcelinas de Colores a sostenerme en la clínica. Cuando mi papá estaba desahuciado, Marcelito me llevó al sacerdote para que le den los santos óleos. Y cuando estaba hundida, fueron mis hermanos cursillistas los que organizaron la misa, el entierro, fueron a cantar y yo no pude hacer nada. Yo fui esperanza para mis hermanos, para mi madre, y mi familia cursillista fue la esperanza para mí. Gracias. La más llorona. Pero ¿saben qué es lo más chulo, digamos, lo más lindo de esto? Que la esperanza se contagia. Cuando es como esa llama que arde fuertemente y en lugar de apagarse, se multiplica. Y nosotros tenemos que contagiar la esperanza. Cuando nosotros vivimos nuestra esperanza real, con la fe de que Dios es el que lleva el control, cuando tenemos la fe tan fuerte de saber que Él es el que lleva el control, la gente lo nota y quieren estar en paz como nosotros. Cuando vivimos los cursillistas con alegría y autenticidad como estamos viviendo aquí en esta Utrella, la gente lo ve y quiere ser parte de nosotros. Generemos una epidemia, una pandemia, pero no como la que vivió Pablo hoy. Una pandemia de esperanza. Contagiemos a los demás lo que nosotros tenemos en el corazón. Muchos dirán que es, y es cierto, que cuando la vida nos sonríe, cuando todo está fácil, o sea, la esperanza fluye. Pero déjenme contarles un testimonio que inspira, que es sobre la esperanza en medio de la adversidad. Se trata de un hermano cursillista, un hermano que vino muy joven a Tarija desde España. Él fue un cursillista de verdad y vivió su fe con alegría. Él pertenecía a la comunidad de hermanos de La Salle. Fundó la carrera de psicología en la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho. Fundó la Universidad San Pablo, Católica San Pablo de Tarija, antes San Bernardo. Fue el que hizo que el CBA llegara a Tarija. Fundó el Colegio Hermano Felipe Palazón. Creó comedores para niños y creó proyectos para los jóvenes de todos los colegios de Tarija. Era un hombre visionario, siempre estaba un paso más adelante que los demás.
Él no solo soñaba, hacía cumplir sus sueños. Él era un pilar fundamental para nuestra sociedad. Estaba siempre dispuesto a servir, no importaba la hora ni las circunstancias. Pero él, sobre todo, fue un cursillista de verdad, un gran cursillista, asesor espiritual de todos los secretariados diocesanos y también asesor espiritual de los secretariados nacionales cuando a Tarija le tocaba estar en el nacional. De repente, su vida dio un giro y sufrió una embolia que le paralizó la mitad de la parte derecha de su cuerpo. Era impactante verlo caminar arrastrando su pierna izquierda y colgándola el brazo. Entraba a los cursillos a dar sus rollos a pesar de esos impedimentos. Posteriormente, sufrió un infarto que le necrosó el 80% de su corazón y eso le arrebató la independencia y la movilidad. Para nosotros, devastador, pero para un hombre como él, esperanza en medio de la adversidad. Él nunca culpó a sus enfermedades ni las vio como un castigo, sino como algo que lo acercaba más íntimamente a Cristo en su pasión. De repente, mientras su cuerpo se debilitaba, su alma, su espíritu se fortalecía y empezó a recibir en su casita a hermanos, a amigos y a grupos completos de cursillistas, sentado primero en su silla de ruedas y luego postrado en su cama. Fue increíble porque su casita se convirtió en un faro de esperanza para todos nosotros. Su enfermedad, lejos de alejarlo de Dios, lo unió y nos demostró que la esperanza no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio de él. Él está viviendo ya su quinto día. Falleció hace 3 años aquí en esta ciudad de Cochabamba. Nos demostró que la esperanza en la adversidad es posible y que aunque él lo había perdido todo, había ganado lo más importante, que es la certeza inquebrantable de la resurrección de Dios. Un día, cuando estaba hablando con él, le pregunté cómo podía él estar tan feliz con semejantes cosas, y yo a veces con un problemita tan chiquitito me desesperanzaba. Y él me dijo: mi pequeña, nosotros no buscamos la felicidad en esta tierra, buscamos la paz en Cristo. Nosotros podemos decidir ser como este hermano, es decir, demostrar que se puede vivir con esperanza a pesar de la adversidad. Y quiero decirles, para los que no lo conocían, su nombre era Manuel Fariñas. Para nosotros, que tuvimos el honor de conocerlo y amarlo, simplemente Manuel. La vida nos va a presentar tormentas y depende de nosotros si queremos ser faros como Manuel o ser barcos que naufragan. Depende de nosotros decidir ser peregrinos de esperanza como Manuel o estar aquí de paseo. Hermanos y hermanas, la Iglesia nos llama a ser peregrinos de esperanza y el movimiento de cursillos de cristiandad nos ha dado las herramientas para hacerlo. Recordemos la frase del principio: la esperanza no defrauda jamás. Volvamos a nuestras casas sabiendo que no caminamos solos,
salgamos de aquí fortalecidos, sabiendo que Cristo nos acompaña, que cuando las personas nos vean, digan, yo quiero lo que ese hombre, lo que esa mujer tiene, porque tiene a Cristo. Y Cristo y yo